Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Civil Digital. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, el señor Jorge Jiménez. Gracias, Jorge, por estar acá, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos, muy felices y sabemos que vamos a tener una conversación súper amena, súper agradable. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más bien muy agradecido por la invitación. Esperemos que esta charla y lo que conversemos ayude a más personas a conocernos y también aprendan un poco de lo que es la ingeniería civil y la construcción en general. Esperemos que sea una charla muy buena e interesante para todo el público. Claro que sí, lo será. Jorge, ¿y qué fue lo que te llevó a estudiar ingeniería civil? O sea, ¿de dónde te nació el amor por esta carrera? Bueno, yo básicamente cuando estaba en la escuela, como veía a mi padre en lo que es actividades de, no es netamente de construcción, pero sí en lo que tiene que ver con carpintería, albañilería, entonces eso involucra una actividad física, entonces el estar al pendiente de un proyecto, tanto desde el diseño hasta la ejecución, es lo que me llamaba la atención, más allá en el caso de los números, pero una vez que veía cómo era el proceso de toda esa actividad, me he ido informando más sobre la carrera de ingeniería civil y opté por estudiar esta carrera en la cual estoy muy satisfecho por el motivo de que sigo aprendiendo y sigo dando lo que he aprendido también en la universidad. Pues una carrera muy bonita. Claro, es una carrera muy bonita, pero también muy extensa. Es decir, el universo o abanico de posibilidades para uno dedicarse a ello es muy grande, realmente. Claro, en la rama de ingeniería en sí existe un montón de especialidades y en el caso de las especialidades tampoco no tiene un fin respecto a cada actividad. Obviamente, todas las especialidades tienen algo en común, pero es lo importante de esta carrera es de que tú te puedes direccionar tanto en costos, construcción, infraestructura, diseño. Entonces tiene muchas ramas en el cual uno se puede desenvolver durante su profesión, pues, ¿no? Claro. ¿Cuál dirías tú que de esas ramas es la que le agarraste más cariño o quizás la que más te gustó cuando estabas en el proceso formativo? Bueno, en el caso de cuando estaba en la universidad, lo que me llamaba más la atención es ya la actividad en sí. El Bueno, en la universidad campo. normalmente nosotros, ¿qué habías comentado? No escuché. El campo. ¿Te gustaba ir a campo? Claro, el campo, porque obviamente nosotros diseñamos algo y lo volvemos realidad, ¿no? En el caso de que es la ejecución de un trabajo o una actividad. Ahora, pero el ver de que algo se materialice es lo que, bueno, a mí me agrada, pues, ¿no? Mm. Esa es la actividad que más me llama la atención. Ver algo que se ha diseñado y que se ha vuelto prácticamente ya construido, pues, ¿no? Eso es lo más interesante que me llamaba más la atención desde el principio hasta el momento de ahora, pues, ¿no? Claro. O sea, cuando normalmente las personas inician en este rubro de la ingeniería civil o la arquitectura, pues inician, como tú dices, ¿no? Modelando, diseñando, haciendo quizás una fachada. Pero es muy diferente pasar de lo que es un diseño, un plano, un boceto, a materializarlo, a ejecutarlo. Primero por la confianza que te tienen que dar quien te contrata. Y segundo por el reto en sí mismo que significa llevar a cabo tu idea, lo que estaba en papel, ¿cierto? Claro. Más allá de eso, siempre es bueno tener en cuenta de que por más que de repente te guste el diseño o la construcción, los dos van de la mano, porque uno al momento de diseñar se tiene que imaginar ya cómo se va a construir ese proyecto, ese diseño, la manera que se va a ejecutar, el tiempo. Entonces son muchos factores que involucran que tú tengas de repente noción o experiencia tanto. Si vas a construirlo, en tener experiencia en el diseño y a la vez si vas a construir también la experiencia en las dos etapas en sí, pues no, tanto el diseño como la construcción, porque las dos se compatibilizan. Entonces, de igual manera en todas las especialidades, pues no, debemos manejar, un ingeniero civil debe manejar todas las especialidades
y a la vez de todo tiene que tener noción al menos, porque todo es de una cosa te lleva a la otra. Si un proyecto nace desde el expediente o un proyecto de diseño hasta la ejecución y la etapa final de que es todas las pruebas que se requiere de cada especialidad, pues, ¿no? Pero todo en sí, bueno, lo que yo también recomiendo a veces es de que nosotros cuando diseñemos, tratemos de diseñar con la intención de ver la forma cómo se va a proyectar. Bueno, en el caso de nosotros que nos enfocamos en las edificaciones, siempre tratamos de que la arquitectura vaya compatible con la estructura y con las especialidades, porque normalmente tenemos una arquitectura, pasa al ingeniero y cambia la distribución, de repente los espacios. Entonces lo que tratamos nosotros es de generar un diseño en el cual se preste para poder hacer el correcto diseño de los elementos estructurales, pues no en general, Ujú. y a la vez proyectar ya en la arquitectura las especialidades tanto eléctricas como sanitarias, porque hay algunos detalles que a veces no se toma en cuenta al momento del diseño, pues, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta todas las especialidades al momento de repente de diseñar o de repente de hacer un presupuesto, entre otros factores. Vamos a tener en cuenta todo en sí. Claro, claro que sí. Jorge, una consulta. Tengo entendido que eres el gerente general de En Obra Construcciones y Servicios Generales. Pero cuéntanos, ¿qué es En Obra Construcciones y Servicios Generales? ¿Cómo lo definirías esa empresa? Bueno, en Obra Construcciones es una empresa que únicamente tratamos nosotros de que nuestros proyectos, ¿no? Se realicen de la mejor manera en el cual las personas que accedan a trabajar con nosotros vivan la experiencia de una forma en la cual vean de que algo que se está diseñando se va a materializar de una forma como lo han pensado. Ahora, en Obras Construcciones ha tenido unos inicios de básicamente desde mi persona, en el cual tratamos de que esta empresa llegue a un punto en el cual las personas conozcan nuestro trabajo y a la vez vean la manera como nosotros nos desenvolvemos en cada actividad, pues, ¿no? Para que el cliente vea el potencial, obviamente, en Obras Construcciones tenemos la variedad de equipos, tanto como el arquitecto, ingenieros, diseñadores, y obviamente también de la mano de la mano de obra de los personales técnicos, pues no, en el caso de la ejecución es cuando se hace. Esa es básicamente la empresa en la cual nos enfocamos de que todo se haga acorde al cliente requiera y de la mejor manera, pues, ¿no? Claro, cumpliendo con los plazos y las especificaciones técnicas. Claro. ¿Y cuántos años tienen en operación o desde cuándo iniciaron? Bueno, yo tengo de colegiado, tengo 4 años de colegiado que he terminado la universidad, pero previa a eso, antes o durante mi formación académica, he venido generando experiencia tanto en diseño, construcciones y en general. Ahora, esa pequeña experiencia que he ido recaudando durante mi formación académica me ha permitido formalizar mi empresa, en el cual nosotros ya tenemos 3 años de formalizado, ¿no? Ujú. Y venimos ejecutando proyectos de edificaciones y servicios en general, pues, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es la promesa que le hacen ustedes a sus clientes para que puedan confiar en Obra Construcciones? Bueno, nosotros cuando recibimos un cliente, ya sea recomendado o de repente por las redes sociales, que en lo cual hemos venido realizando videos, que nosotros indicamos o hacemos mención al cliente es de que el tiempo para hacer el diseño de su proyecto no es una limitante para poder nosotros de repente, porque hay veces en el cual eh, pensamos nosotros avanzar el proyecto para con la idea de repente de ya empezar la ejecución. Entonces nosotros recalcamos al cliente de que el tiempo respecto al diseño
no es una limitante, sino es un punto a favor en el cual nosotros debemos tomarnos el tiempo de mostrar al cliente el diseño, la propuesta, mediante de repente tenemos acá en la oficina proyector, tenemos Ujú. las gafas de realidad virtual en el cual puede hacer un recorrido interior de su proyecto. Entonces tratamos de que sea el proyecto que sea en general, detallar todos los puntos para que no haya a futuro algún inconveniente, duda o otra cosa, pues, ¿no? Dale mención al pie de la letra a todos los ítems y todas las cosas que se van a desarrollar para que las cosas estén claras y el cliente pueda ver la transparencia de nosotros, pues, ¿no? En todos los aspectos, pues, ¿no? Se le explica todo realmente aquí, lo que se hace y lo que se proyecta, pues, ¿no? Claro. Y normalmente, por ejemplo, cuando viene un servicio, una persona con una necesidad, ¿cuánto, cuánto es el tiempo para poder presentarle los planos, el expediente técnico, si requiere o no requiere sacar licencia de funcionamiento, de construcción, perdón, de remodelación? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, cuando viene un cliente y requiere la elaboración de su proyecto de construcción, bueno, en este caso el expediente, bueno, lo que hacemos mención, inicialmente le explicamos el proceso de todo la etapa, ¿no? Ahora, si hablamos netamente de lo que es el expediente para una licencia de edificación, le indicamos los plazos, ¿no? Primero se tiene que consultar si tiene una copia literal de su vivienda, Ujú. solicitar los parámetros y después de esto se arma el expediente. El expediente normalmente tiene una duración de 1 mes a 2 meses, el expediente, la elaboración. La etapa que más nos toma el tiempo es la etapa del diseño y el diseño arquitectónico y el diseño de interiores, ¿no? Pero nos tomamos el tiempo de realizar el diseño de interior y la propuesta arquitectónica eh, al 100 para que el cliente pueda visualizar y tenga en claro cómo se va a visualizar su proyecto, tanto respecto a la arquitectura, a las estructuras e instalaciones, porque muchas veces la arquitectura eh, en obra gris no se ve tan, No impacta. no se puede visualizar de una forma como debería ser. Entonces el Ujú. cliente, lo que tratamos de nosotros dar es de que el cliente pueda ver en obra gris que su proyecto se ve bien. O sea, no requiere de repente ciertos detalles como baldosas, cielos rasos o no, cosas exteriores que obviamente le van a dar un plus al diseño, pero lo que tratamos nosotros que en casco gris el proyecto se vea bien, pues, ¿no? Ahora el plazo es, si respecto al expediente es de 1 a 2 meses y para licencia si es 1 mes, pues. Porque no Si depende un proyecto directamente con de licencia ustedes. son 3 meses, ¿no? Eso varía según la ubicación también, porque las municipalidades no todas son iguales, ¿no? Ujú. Entonces los plazos, cierto que hay un cierto límite de plazo, pero muchas veces no se respeta eso de ahí, pues, ¿no? En el tema de las municipalidades, de los permisos. Claro, Pero ese es el plazo más o menos. claro que sí. Jorge, ¿por qué dirías que es tan importante empezar un proyecto con unos buenos planos? Nosotros recomendamos que sea y cliente que sea, se tome, como había mencionado anteriormente, el tiempo necesario para realizar el anteproyecto, que en este caso viene a ser el plano de arquitectura, para así evitar futuras modificaciones. Porque muchas veces el cliente no lo visualiza en un plano o en un 3D al 100 la propuesta arquitectónica. Entonces lo que hacemos mención es de que el plano arquitectónico explicar a detalle cómo va a ir las estructuras, cómo va a ir el plano de instalaciones, la red independiente de luz, de agua, porque de repente hay casos en el cual el cliente ve de repente una columna donde no debería estar, ¿no? O una viga de repente atravesando un espacio, entonces explicamos todos esos detalles y también los beneficios
o las ventajas y desventajas que tiene un diseño también, porque hay requerimientos en el cual, por más de que de repente se quiera hacer lo que el cliente quiera, Ujú. hay cosas que se van a, como se dice, se van a sacrificar, pues, ¿no? De repente un espacio, de repente. Entonces, por el tema del cliente siempre hay cambios y la idea es llegar a un acuerdo en el cual se trabaje como debería ser, ¿no? Haciendo mención al reglamento, respetando el reglamento y los Claro, parámetros en caso de estructuras y lo que el cliente solicita, pues, ¿no? Por más que de repente, pero obviamente se tiene que aplicar cada cosa y cada detalle. claro. Jorge, y ahí, por ejemplo, hablando de clientes, ¿cómo manejan ustedes este tema de siempre cuando una persona tiene un dinero para hacer una remodelación, una ampliación o una construcción nueva, siempre es como un orgullo y siempre se comunican normalmente con sus familiares y nunca falta ese familiar que sabe alguito de construcción y mete su cucharita, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes este caso, esos temas? Claro. No, mira, en el caso de nosotros, como te había mencionado, nuestro trabajo tratamos de hacerlo 100% transparente, consultar a cualquier profesional, ¿no? De repente, en mi caso, de repente, como me ven de repente muy joven, pueden juzgar algunos aspectos, pero como le digo a mis clientes, le digo, nosotros estamos en la capacidad de desarrollar y ejecutar un proyecto. Usted, si tiene de repente dudas o consulta, consulte a otro ingeniero, consulte a otro arquitecto, sin problema, o incluso tráigalo para que yo conversar y explicarle, porque es algo, a ver, en el caso del diseño, es algo que nosotros, tanto de estructura como arquitectura, nos basamos mediante normas, ¿no? Entonces hay Claro. esos parámetros, ahora que se coloque algo que no va y viene, si hace las cosas correctamente no hay problema porque prácticamente todo está sustentado, entonces sea el profesional que sea, obviamente tiene que ser uno bueno, no hay por qué tener, como decís, un conflicto. Ujú. Nosotros tratamos siempre de actuar de la mejor manera para que el cliente sienta en confianza de que no desconfíe más que todo, pues, ¿no? Claro, la Porque a confianza. veces, por ejemplo, hay casos en el cual, por ejemplo, en construcción, hay clientes en el cual dicen, necesitamos cuánto cubicaje para vaciar de repente cimentación. Entonces, hay concreteras en el cual eh, vienen y cubican la cantidad de concreto. Entonces, nosotros previamente a eso le decimos al propietario, con cierta cantidad de concreto, por así decir, 50 cubos para cimentación, le decimos 50 cubos es proyectado para su cimentación. Luego vienen las concreteras y para no pedir directamente, ¿sabes qué? Al cliente solicitamos 50 cubos y eso es lo que traiga, le decimos nosotros. Que venga el ingeniero de la empresa y que lo cubique, no lo que ellos le dicen. Pero como le van a decir un poco más, vamos a pedir exacto. Ya, entonces vienen a cubicar, cubican 52, 54. Entonces ya se dio cuenta el cliente de que todo es transparente, accede a pedir lo que nosotros hemos calculado, o sea, 50 cubos. Y al cliente, al ver de que ese cubicaje es lo que se necesita, y al cliente ya ve la transparencia y ve que todo está claro, pues, ¿no? Entonces tratamos de que todo el diseño y los cálculos que se hagan sean lo más exactos para que venga, como le digo, venga quien venga, no haya problemas. Recientemente hemos estado haciendo un proyecto para 5 pisos en el cual hicimos calzaduras, Ujú. ¿no? Entonces el cliente de al lado que tiene una casa de 2 pisos, había explicado de que no, cómo deben hacer calzaduras, que malogran mi edificación. Entonces, nosotros le explicamos que las calzaduras es para que se evite asentamiento durante la construcción de su vivienda. Entonces, de esa forma nosotros le explicamos y me dice, y comienza a veces a decir, no, que no se debe ser así. Entonces, hay comentarios. Entonces, tratamos de que, ¿no? Traigan un ingeniero, contrate un ingeniero y que vayan a conversar conmigo para explicar a nosotros, porque hay ciertas personas de que por miedo, obviamente, porque Claro. es su casa, que se está haciendo un detalle, tiene miedo de que sufra daño, pues no, pero nosotros le explicamos, pero aún así tratamos de explicar
al pie de la letra todos los detalles, obviamente con criterio, pues, ¿no? De todos los trabajos que se hagan. Y en general en sí. Pero nunca se puede, nunca se apaga el incendio al 100%. Uy, no. No, o sea, ese siempre va a haber, pues, ¿no? Tenemos que seguir con eso nada más y como te digo, eh, eh, tratar de apaciguar las cosas y explicarle, pues, ¿no? Porque todo tiene una respuesta. No es de que cuando se hacen las cosas bien, todo tiene una respuesta, ¿no? A veces en ese lado no hay problema. Sí. ¿Qué errores comunes te has encontrado al momento de verificar o ejecutar un proyecto? Bueno, en el caso de los errores que pueden ocurrir bueno, en el caso de diseño es de repente expresiones gráficas, pues, ¿no? En el caso de diseño, ¿no? De repente se hace mención al momento de detallar un plano, ¿no? O editar unas especificaciones técnicas, de llenar un formulario, ¿no? Sea lo que sea, siempre esos errores hay, pues, ¿no? Es común de repente de que haya esos puntos. Y en el caso de construcción, normalmente de que hay una variación de la cantidad de materiales, pues, ¿no? Normalmente en obra nosotros solicitamos un requerimiento mayor a lo que necesitamos en obra para que Para que no hayan no, faltantes. como se dice, no nos falte, pues, ¿no? Ujú. Hablamos del requerimiento semanal, ¿no? El requerimiento semanal. Obviamente el requerimiento ya de toda la obra que debe ser casi exacto, pues, ¿no? Casi exacto, ¿no? Tanto en las varillas, en el ladrillo, en el concreto. Pero el requerimiento semanal, obviamente como es semanal, pedimos una cierta cantidad para 3 semanas, agregándole un plus más. Entonces si requerimos ya la siguiente semana, completamos y requerimos solamente lo que necesitamos. Pero en tanto en los dos, siempre va a haber algunos, como decir, detallitos, pues, ¿no? Tanto del proceso, porque no todos los proyectos son iguales. Entonces hay una gran diferencia entre proyecto y proyecto, de repente el tipo de suelo que tengamos, de repente el proceso, cómo requiera el cliente su trabajo. Entonces hay varios detalles que se presentan pues el día a día en el campo laboral. Claro. Pero Jorge, ustedes realizan todo, desde la remoción de la capa vegetal para un terreno que esté en nada hasta los detalles de acabado. Claro. Nosotros, como le digo, bueno, en mi persona es ingeniero civil, contamos con arquitecto, ¿no? Ingeniero eléctrico y sanitario. En el cual al momento, en el ámbito técnico, contamos con personal para mano de obra de construcción en general, estructuras metálicas en sí, y nosotros también tenemos un taller de carpintería en el cual ejecutamos también las obras desde inicio a fin, ¿no? Hacemos también lo que tiene que ver con pintura, mueblerías, entonces contamos también con un taller, ¿no? Melamina. Aquí en Trujillo, melamine, ¿no? Melamine, lo que es madera, lo que es vidrería. Entonces tratamos nosotros de tener un enfoque general respecto a la ejecución, del diseño a la ejecución, pues, ¿no? Brindamos el servicio completo, respetando el proceso de cada uno, pues, ¿no? Para que el cliente vea la realidad de su proyecto, pues, ¿no? Porque todas las personas tienen dudas. Ahora, Sí, cuando nosotros ejecutamos un proyecto, el cliente va a saber o va a querer tener una noción de cuánto realmente va a gastar. Entonces nosotros también, cuando ejecutamos el proyecto de diseño, hacemos una cotización del proyecto, pues, ¿no? Y el cliente, como toda persona, tiene la posibilidad de cotizar para que vea realmente el valor, mucha variación, pues, ¿no? Es un rango nada más. Obviamente va a haber un poco más, poco menos, pero no va a ser exageradamente alto, pues, ¿no? La variación. claro, claro que sí. ¿Y qué tan importante crees tú que es el diseño en 3D en esa primera etapa del proceso? O sea, ¿tú crees que realmente
la venta de un proyecto, la ejecución de un proyecto, se puede terminar por presentar o no presentar un diseño en 3D de cómo va a quedar? ¿Tú crees que eso marca la diferencia a la hora de que el cliente acepte o no acepte? Yo creo que la etapa del diseño es bien fundamental porque es la base de todo el proyecto, ¿no? Si hubiera la posibilidad de que todos puedan hacer el diseño total de su proyecto, sería genial, pues, ¿no? Pero más allá, a veces hay requerimientos de clientes que solamente solicitan de repente expediente nada más y no, no solicitan. Nosotros tenemos dos paquetes en uno en el cual presentamos visualización y el otro es a detalle, pues, ¿no? Visualización es para que veas los espacios y los elementos que se ven, pues, ¿no? De repente las columnas, las vigas, ¿no? Claro, General, claro. la visualización. Pero yo pienso de que es un punto muy importante considerar lo que respecta al diseño interior, porque es la base de todo el proyecto, ¿no? Y sobre todo que al final, después que ya llevan semanas trabajando, oye, esto no está quedando como yo quería. Un problema también. Claro, o sea, a veces como no lo visualizan bien, entonces para evitar eso de ahí, por eso se recomienda que hagan su diseño de interior, pues para que puedan visualizar al 100 cómo realmente se va a ver el proyecto, ¿no? Ahora, diseño mencionando, bueno, lo que nosotros hacemos es mencionando, como le digo, los elementos estructurales, porque a veces presentamos, ¿no? Un proyecto en el cual requiera, nosotros normalmente en los proyectos como de requerimientos a veces locales, ¿no? Casas de campo, ¿no? Ujú. Tenemos luces 5 6 metros de luz, ¿no? De columna a columna. Entonces, esos elementos estructurales de una u otra forma se van a visualizar. Entonces, tratamos de que el cliente vea lo que se va a visualizar y en el diseño de repente le explicamos, pues, ¿no? Aquí va a ir esto de acá, pero se puede, ¿no? Manejar de esta forma el elemento estructural, pero tratamos de que ese proyecto como se dice, no se modifique posteriormente, pues, ¿no? Que quede como se quedó inicialmente y que esté a gusto el cliente, porque todos buscamos de que el cliente quede a gusto, pues, ¿no? Como para que un día pase por ahí, entonces el cliente lo hizo tal cual se ha diseñado, pues, ¿no? Claro, Porque de nada sirve tampoco. Hay clientes que quieren diseñar, pero dicen, ya en obra lo veo, eso de ahí. Entonces la idea es, si tú vas a hacer un proyecto o un expediente, es como lo hace, lo ejecutes. Si no, no tiene el caso de que tú lo diseñes, pues no. Si vas a hacer otra cosa en el tema de la ejecución, por eso es la base, el el diseño. expediente, pues en todo proyecto, porque nosotros no solamente hacemos edificación, hacemos cobertura metálica, ¿no? Cosas deportivas. Entonces, en general, tratamos de que todo se visualice como debería ser, pues no. Y tener las cosas claras de todo, porque a veces, como digo, la gente, como no tiene noción de lo técnico, por ejemplo, recién hemos hecho una cobertura metálica también, entonces la consulta decía, bueno, no era, la luz eran de 12 metros, Ujú. ¿no? De columna a columna, entonces los propietarios dijeron de que tenían miedo de que se iba a resistir, no se iba a caer, entonces también, obviamente al cliente se le explica, ¿no? Este proyecto de esta cobertura se ha calculado de esta Claro, forma, se explicado, entonces igual usted va a visualizar que van a haber personas trabajando arriba y no va a pasar nada. Entonces, le trata de explicar al cliente porque tiene sus dudas. Ha habido clientes que han consultado también a otros profesionales, ¿no? Dicen, me ha dicho el ingeniero que esto, o por qué esto. Entonces, nosotros lo sustentamos o le decimos, pásele mi número y que me llame. Entonces, yo le sustento. Porque siempre hay dudas, pues, ¿no? Entonces se sustenta eso de ahí, pues, ¿no? Mientras como que haya una respuesta a la duda, ya no hay problema, pues, claro. ¿no? Y por ejemplo, cuando están en esta etapa de diseño, en tu experiencia, ¿cuál ha sido ese proyecto o ese cliente que te ha hecho cambiar, no sé, 17 veces un proyecto, por ejemplo? ¿Te ha pasado? Em, Me ha pasado muy poco nos ha pasado que cambien tanto, porque como te digo, nosotros, bueno, cuando tenemos la primera reunión, tratamos de tomar al máximo todo el requerimiento que el cliente requiera.
¿no? Porque de esa forma nosotros vamos a plantear algo que verdaderamente necesita, pues, ¿no? Ahora, ha habido clientes de que, no, ya no quiero departamento, ya quiero mi casa mejor. Entonces, ha cambiado totalmente el proyecto. También ha pasado así. Sí, No, he conversado con mi primo que esto ya no deseo, quiero hacerlo esto de acá, ¿no? Entonces, hay casos de que sí, pues no, la otra vez me pasó de que había entregado su proyecto para 4 pisos y me dijo, no, ya no quiero hacer mi casa, mejor voy a hacer hotel. Entonces se pueden modificar los planos, ya no se puede bonificar hay porque que hacerlo de cero. ya está entregado todo ya. Prácticamente es hacer un proyecto de nuevo desde cero. ¿Y ahí cómo ¿No? hiciste ahí, por ejemplo? ¿Tuviste que llegar a un acuerdo con él o quiso que no? Modifícalo No, ya porque yo voy a hacer un solo básicamente pago. estaba en duda el cliente en qué hacer. Entonces me lo dijo así, pero a la final ya me dijo, voy a ver, voy a conversar con su esposa, entonces ahí. Pero también me ha pasado, por ejemplo, en el caso de que, hablando de ese tema, habíamos diseñado una casa en esquina. El cliente nos fuimos a visitarlo, nos dijo, este es pasaje y esta es la avenida principal. Y cuando se iba a ejecutar, no era esquina. Entonces, nosotros lo habíamos comentado, pues no, entonces me dice, ¿se puede acomodar? Entonces acomodarlo no, porque ya prácticamente hay que generar más ductos, hay que se cambia el proyecto totalmente. Claro. Entonces en ese caso tuvimos que hacer el proyecto de nuevo, pues no. Sí, Ya porque llegamos a un acuerdo con el cliente si avanzas así, y lo eso va a hacemos. ser un desastre a la hora de ejecutarlo en la construcción. Claro. No, y más que todo, a veces acomodar un proyecto es más complicado que hacerlo de nuevo. Sí, Mejor realmente. borramos todo, diseñamos de nuevo. Claro. Sí, Porque a realmente. veces hay ciertas cosas que pasan en sí, pues, ¿no? Quedan como experiencia en el cual, pero lo que tratamos de hacer es llevar las cosas con calma, pues, ¿no? Porque somos personas en el cual lidiamos con diferentes tipos de personas, pues, ¿no? Hay personas increíbles, personas que son diferentes, entonces tratamos nosotros de hacer nuestro trabajo como se tiene que realizar nomás, Claro. ¿no? Jorge, ¿y cuál ha Porque sido? hay que quedar bien, pues, ¿no? Porque a la final es, sí, 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 te escucho. Sí, no, tu internet a ¿Se veces se escucha? pone lento. Pero te Ah, preguntaba, ya. ¿cuál ha sido ese proyecto que te ha enseñado más? El- bueno, el proyecto que me he enseñado más en sí son los primeros proyectos que se había ejecutado, pues, ¿no? Porque como yo soy una persona en el cual me gusta estar, como dicen, en campo. Entonces, más allá de mi trabajo en sí, estoy al pendiente de todo, pues, ¿no? Indicándole de repente al personal, eh, a la edificación así, de esta forma. Obviamente nosotros no somos expertos al 100%. Hay cosas que nosotros también aprendemos de los maestros, pues, ¿no? Ujú. Aprendemos, de repente, por ejemplo, en el caso de coberturas metálicas, a soldaduras, de qué formas se debe soldar, cómo es la técnica. Entonces, bueno, mi persona trato de siempre estar al pendiente de cada actividad o de cada obra para aprender y mejorar, pues no cada proceso. ¿No? De repente en los primeros he aprendido más y luego ya he ido mejorando cada actividad, pues no, obviamente uno nunca deja de aprender y siempre a veces y todas las personas aprenden de todas. Claro que sí. ¿Qué es aquello que no puede faltar en una obra bien ejecutada? ¿Una buena supervisión? ¿O qué es lo que ¿Qué dirías tú que no debe faltar en una buena obra ejecutada? Básicamente respetar las especificaciones que se indican y el proceso constructivo, porque muchas veces el cliente quiere reducir material, Mm, quiere de repente cambiar algunas cosas con la intención de ahorrar, entonces lo que debe haber es buen equipo de trabajo y que haya lo suficiente dinero para que se ejecute, pues, ¿no? Como debería ser, utilizar los materiales adecuados, pues, ¿no? En cada proceso. Porque a veces, por ahorrar un poco, usan o no usan lo que deberían utilizar en la obra, pues, ¿no? De repente.
dados, de repente el plástico en la cimentación, de repente, por ejemplo, en el caso como se dice, para amarrar lo que es las columnas, Ujú. el alambre, Sí, el alambre. ¿no? A veces nosotros recomendamos es el alambre recocido y normal, pero recomendamos también puede ser para el cierto, en el caso de playas, el, el alambre galvanizado. El costo es un poquito más alto, pero obviamente es mejor. Ahora, en el caso como se dice, de concreto, ¿no? El concreto premezclado, Ujú. cemento, arena y piedra, Sí, recomendamos al cliente de que sea con mixer, ¿no? Porque la dosificación o la cantidad de desagregados es, es mejor, es superior. ¿no? Y ahora tenemos un concreto más parejo, pues, ¿no? En sí, en general. Ahora, el cliente a veces piensa de que es más caro, pero si nosotros hacemos cálculo de cuánto de cemento, piedra y arena requerimos para cierto volumen, la diferencia quizás de repente no es muy notable para la calidad que vas a tener, pues, ¿no? Entonces, lo fundamental es eso, pues, ¿no? Tener la disponibilidad del cliente para que las cosas se hagan bien. Claro. ¿Y cuál ha sido, Jorge, en estos años que llevas ejecutando estos proyectos, cuál ha sido el reto técnico más importante que puedas destacar? Normalmente, cuando nosotros hacemos una actividad, como se dice, que involucre otros requerimientos, en el caso, por ejemplo, recién que nos solicitaba hacer una cotización para una cobertura metálica, ¿no? Una cobertura metálica de distancia de 60 metros, me parece que que indica el expediente. Entonces, de columna a columna son 60 metros de distancia, pues, ¿no? Entonces, son estructuras muy pesadas. Sí, Entonces, nosotros al momento de realizar una cotización, tenemos que tener en cuenta el reto que en sí nos da ese proyecto, pues, ¿no? Más allá de la experiencia que de repente podremos tener, pues, porque son medidas de seguridad que se deben tener en cada actividad, pues, ¿no? Ahora, como te menciono, día a día nosotros tenemos cosas o actividades que aprendemos, pues, ¿no? De repente cuando hacemos excavaciones profundas, no de un piso, 2 pisos, entonces son retos en el cual uno tiene la experiencia a realizar el trabajo, pero por cosas de la naturaleza a veces hay variaciones, entonces existe el miedo, obviamente, pero se trata de realizar esa actividad, pues, ¿no? De la forma en la cual eh, se tiene que ejecutar, pues, ¿no? Para que no pase nada más allá de lo que debería ser, pues, ¿no? Pero siempre hay actividades que involucran eh, pensar y también desarrollarse de la mejor manera. de hecho que sí, Jorge. Jorge, ¿y cómo aseguran en obra, construcciones y servicios generales, cómo aseguran la calidad de sus servicios? ¿Cuál es el método o el procedimiento para poder tener un control de calidad y que todo y cada uno de sus procesos constructivos, netamente constructivos, ya cuando ya están en ejecución, se realicen con la mayor eficiencia y la mayor calidad posible? Claro, lo que nosotros tratamos de hacer en cada etapa es de supervisar y verificar tanto el proceso constructivo como la calidad de los materiales que se están utilizando, la manera, ¿no? La manera y el resultado, tanto desde la etapa inicial hasta la etapa final. Obviamente todo esto va anexado a un informe, ya sea semanal o quincenal, del trabajo que se viene realizando. Obviamente el cliente no tiene noción de lo que se está haciendo, pero en cada actividad que se haga, tanto en obra, porque hay clientes de que sí van a obra y hay clientes que no van a obra para nada, Sí. llegan cuando ya está la casa hecha, Ujú. ¿no? Entonces, para los clientes, sea uno o el otro, tratamos de hacer una recopilación de imágenes o fotos en el cual involucre el procedimiento constructivo de todas las etapas, verificando, ¿no? Como debería.
ser, o como indica el expediente, pues en el caso del plano, pues no. Hay casos también de que el cliente contrata a otro ingeniero Para que supervise. aparte y supervise la obra, pues no, pero se trata de verificar todo ese proceso, ¿no? Claro, como un auditor te refieres. Claro, en este caso de obra privada sería así como un auditor, pues, ¿no? Claro. O un inspector. Ujú. Jorge, también tengo entendido que son especialistas en declaratoria de fábrica e independizaciones. ¿Puedes contarnos un poco de qué va eso? Porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar eh, tendrán, ¿no? Tendrán la necesidad de poder hacer una declaratoria, una independización, un anexo, una sucesión, algo así. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿De qué va? Mira, en el caso de las declaratorias y de independizaciones, normalmente tenemos, en la actualidad, bueno, en el Perú tenemos construcciones informales. Entonces, estas construcciones informales, bien, de repente tienen título de propiedad, pero en su título de propiedad sale como si fuera un terreno. Entonces, construyen un piso, dos pisos o tres pisos. Entonces, en la SUNAT sale ese documento como terreno. Entonces, nosotros brindamos el servicio de declarar el inmueble ya construido. ¿Qué quiere decir? Que el inmueble que ya existe o la casa que ya existe, ya sea de uno o tres pisos, ¿no? Hacemos un levantamiento arquitectónico, ¿no? Hacemos la memoria, ¿no? La ubicación y todo eso de ahí lo anexamos y lo presentamos. Obviamente eso va firmado por un verificador común. En el caso de nuestra empresa, el arquitecto del verificador común es el que firma el expediente para presentarlo en la SUNAT o vía municipal, pues no en el caso se requiera. Ahora, en el caso de las independizaciones es el proceso después de declarar la construcción. Pues nosotros no podemos eh, independizar si no tenemos declarado lo que vamos a independizar. Pues independizamos un piso por piso separado en el caso de viviendas multifamiliares, pues, ¿no? Ahora, en el caso de que se construye con licencia, construye uno, dos, tres, cuatro pisos, entonces todo eso ahí tiene una copia literal de todos los pisos. Ujú. Entonces, independizamos para sacar partidas de cada piso. Entonces, ese es el procedimiento en el caso de independizaciones, ¿no? También hacemos lo que respecta a corrección de alias cilinderos, de que de repente en tu copia literal existe una medida de una variación de 40, 100 metros, ¿no? Porque ha habido casos de que nosotros hemos hecho levantamiento topográfico en el cual en el levantamiento nos manda de que tiene el propietario una hectárea, entonces, pero en su documento tiene una hectárea 500, entonces hay una variación porque obviamente con el levantamiento topográfico son las medidas más exactas. Anteriormente, cuando se hacían esos documentos, utilizaban solamente de repente la cinta métrica, entonces hay esa variación. Si tú quieres hacer un trámite en la municipalidad de subdividir de repente un, un predio o un lote, quieres subdividir, esa variación va a hacer que lo rebote en el expediente porque no coincide lo que está en tu copia literal con lo existente en tu terreno, pues, ¿no? Entonces, esa es una corrección de área de cilindero. En el caso de la subdivisión, si tenemos un lote matriz de una hectárea, lo queremos repartir en media y media hectárea. Esa es la subdivisión que también se hace. Pues todo es en base al levantamiento topográfico y la arquitectura, pues no, lo demás es prácticamente armar el expediente que es general para todo, pues no, pues todo es lo mismo casi, solamente varía según el trámite que se haga. Claro. Jorge, ¿y cuáles son los riesgos de no regularizar un predio? El riesgo no hay. Lo que sí es que de repente tú en algún momento quieras venderlo, ¿no? Entonces, si no tienes esos documentos, tal cual, supongamos que tienes una casa de tres pisos y a ti te han vendido o de repente te lo ha donado un familiar en un tercer piso y tú quieras venderlo, nadie te va a poder comprar un inmueble sin una partida, pues, ¿no? O sea, prácticamente, pues, esa es desventaja ahí, ¿no? Ahora, si tú quieres, por ejemplo,
comprar un terreno, tú tienes un terreno de 1000 metros y yo te quiero comprar 500 metros, entonces si todo tiene solamente una partida es más complicado, pues no, tú tienes que subdividirlo para que me vendas la mitad que me quieres vender. Entonces hay una desventaja en el tema de compra y venta o alquiler, pero un riego en sí, no. No. Ahora, en el caso de repente que sea ya el tema estructural, ya sí viene a ser un riesgo, pues no, cosas externas, pues no, de que una vivienda Claro. esté mal, pero en sí un riesgo totalmente de esa índole no, solamente es alguna desventaja que tiene, pues no, cuando tú quieres hacer un trámite a futuro. Claro. ¿Y qué consideraciones importantes o errores técnicos son los más frecuentes al momento de tramitar una licencia de construcción? Los errores más frecuentes, bueno, los revisores que están en la municipalidad, a lo primero que van a ir es a la propuesta arquitectónica. Es lo primero. Si está mal la propuesta arquitectónica, los otros planos ni lo abren. Ni lo miran. Te hacen las observaciones, te hacen las observaciones de la arquitectónica, porque la arquitectura es la base de todo. Sí. Si la arquitectura ya aparece columnas de repente pequeñas, entonces ya es la base de todo proyecto. Si no está bien plasmado lo que son las medidas, los accesos, Los los niveles. ductos, los niveles. Entonces, todos esos puntos de la arquitectura, si no están bien planteados, de acorde a la norma, respetando la norma, porque obviamente en la memoria descriptiva se va a detallar cada proceso de cada ítem. Si no está bien planteado eso de ahí, es la base, que es la base, lo demás ya prácticamente lo observan. A ver, ahora, de expresiones gráficas, decir que observan por expresiones gráficas no es muy común que observen, ¿no? Ahora lo que sí es lo que son los detalles normativos, pues, ¿no? Revisan ductos, accesos, escaleras, ¿no? De repente luces de emergencia, instalaciones, estructuras que tengan su memoria de cálculo, porque ellos revisan con los criterios básicos que nos manda la norma, pues, ¿no? Si Ujú. no respeta eso de ahí, observan. Ahora, hay el caso de que de repente el revisor tiene alguna consulta, una duda, ya las hace, pues, ¿no? No, esto de acá porque se ha planteado así, entonces ya. Pero hay una tolerancia también en el tema de la arquitectura también, pues, ¿no? Claro. ¿Y Pero qué se con... debe respetar, pues, ¿no? El retiro. O sea, hay ciertos criterios que si no respetas eso de ahí, vas a tener observaciones, pues, ¿no? Ya la otra lo acomoda, pues, ¿no? Pero siempre es la base de la arquitectura de una licencia, pues, ¿no? Y ustedes Y eso normalmente falla. hacen estos expedientes para poder sacar estas licencias de construcción, ¿la logran a la primera o depende de las municipalidades? Depende de cada revisor. Normalmente nosotros eh, lo sacamos a la primera, porque nosotros sacamos licencias de varias municipalidades acá en Trujillo. Normalmente, como ya sabemos qué es lo que revisan, ¿no? Entonces, de qué forma, ¿no? De repente, los detalles que revisan, ¿no? Entonces, como nosotros ya hemos trabajado con diferentes municipalidades en Trujillo, bueno, en Trujillo, hablando de Trujillo, normalmente lo sale rápido, ¿no? Cuando son proyectos de 1 a 5 pisos. Pero si son de 5 para arriba, ya es más complejo, porque a veces, quieras o no, hay personas en el cual buscan de dónde básicamente de repente buscaste la sin razón, ¿no? Para ver una conveniencia de su parte. Ujú. Hay personas así, entonces, por eso es de que demora un poco más, te ponen trabas, ¿no? E incluso me ha pasado acá en Trujillo también, en un proyecto de 2 pisos, ¿no? De 2 pisos pero sí es un proyecto en el cual tenemos luces, como es una casa de campo, tenemos luces de 6 7 metros, pero ya por el tema de que como es en una zona exclusiva de Trujillo, entonces el, el revisor de una u otra forma quería ver la posibilidad de sacar algo, pues, ¿no? A su conveniencia, pero nosotros nos pusimos firmes nada más porque todo está hecho como realmente y al final ya está bien, nos firmó, no mandó, hubo ni una observación ni nada. Pero sí nos retrasó como un mes porque nos puso que Wow. no pudo revisarlo, no hubo tiempo. Incluso nosotros le dijimos, ya pasó mira, cuando son proyectos de 2 pisos,
si pasa el plazo de 15 días, ¿no? Ya prácticamente tienes tu licencia automáticamente. Tú puedes solicitar eso. Ok, Pero nosotros le dijimos, mire, tómese el tiempo de revisarlo. Entonces le hicimos mención de que puede proceder a eso, pues no, podemos proceder. Y nos respondió, ya, si quieren procedan, al final yo lo voy a buscar sin razón, no sé qué. claro, Y porque, luego fuimos a conversar entonces con ese tema, pero ya, ya de ahí directamente, como está todo desarrollado con toda su memoria de cálculo, ya nos aprobaron, pues no, está tratando de buscarla sin razón nada más. claro, también, Pero sí, a veces hay, tal vez, Jorge, pensando en que ustedes iban a, ya pasaron los 15 días, ya se da como que autorizado, voy a empezar el trabajo y después te cae la multaza. claro. No, por ejemplo, nosotros normalmente, incluso después de los, antes de los 15 días, porque normalmente cuando tú sacas tu licencia, el terreno tiene que estar libre, o sea, no debe haber nada construido. Ellos, la municipalidad, viene a verificar eso. Viene a verificar si, si no hay nada existente. Entonces ya solamente falta un detalle, no me dijo. Entonces nosotros le dijimos eso con la intención de que ya pasó el plazo, que acelere el proceso, pues no, porque el cliente nosotros le damos un plazo y que se pase del plazo también estamos quedando mal, pues no. Entonces Claro. de esa forma nosotros le dijimos, pues no, pero ya al final sí se hizo todo, Jor- todo Jor- correcto, porque sí, Jorge, pero, a ver, si para realizar una construcción tiene que estar vacío el terreno, primero tendría que tener una licencia para demolición. claro, claro. En el caso si es que tenemos, a ver, si es que tenemos un proyecto en el cual queremos ejecutar, en el caso de sacar una licencia para construir, y ya tenemos algo ya construido, debemos sacar una licencia de demolición, pues, ¿no? En esa licencia de demolición es lo mismo como una licencia de construcción, solamente se hace la memoria, una ubicación, memoria de los planos de la arquitectura de lo que está construido y una memoria de cómo va a ser el proceso de demolición, manual o con maquinaria, ¿no? Y una carta de seguridad que va firmada por el ingeniero civil, pues, ¿no? Todo ese proceso. Claro, Pero se tiene que hacer también previo antes de, obviamente, el tiempo es el mismo de sacar una licencia, pues los plazos son los mismos. y en esta memoria de demolición se incluye también el tema del acarreo, de todo el escombro y todo lo que va a salir. ¿Todo eso se detalla más o menos en cubicaje o no? No, no necesariamente. Lo que se especifica ahí es el proceso de la demolición, ¿no? Ahora, cantidades, no, pero sí el proceso de cómo se va a realizar, desde el principio a fin y las medidas que se van a tomar durante la demolición, pues, ¿no? Por Todo el ejemplo, proceso, por pues, ¿no? ejemplo, si tienes que colocar un cerco en todo el terreno que vas a demoler, todo eso lo describes ahí. Claro. Dónde vas a poner los escombros? Si va a haber un camión que va a acercarse hasta pies de obra para poder recolectar el material y trasladarlo hasta tal sitio. Todo eso lo colocas también ahí y dices hasta dónde lo vas a llevar No, o no, no. no. Solamente el proceso constructivo, ¿no? Se va a utilizar, primeramente se va a utilizar, a ver, si hablamos de toda la etapa, ¿no? Primero se va a hacer el corte de todo el suministro eléctrico, ¿no? Luego de eso, eléctrico y sanitario, que en el caso de agua, pues, ¿no? Ujú, Luego de eso, se hace lo que es el trabajo manual, ¿no? Retiro de ventanas, puertas, ¿no? Corte de los colindantes, ¿no? En el caso de si va a ser con maquinaria manual, corte de los colindantes, ¿sí? Respetando todas las medidas, y después con maquinaria, pues, ¿no? Con maquinaria lo que se va a hacer la demolición en sí. Y luego de la maquinaria, igual, limpieza manual y con máquina, pues, ¿no? claro, Pero todo se detalla todo el proceso constructivo de la demolición. entiendo. ¿Eso se hace con un cronograma o a ellos no les interesa cuánto tiempo te demores haciéndolo? No, pues se puede especificar ahí en cronograma, no necesariamente. Pero en el caso de, se especifica así en la memoria, pero en el caso así, por ejemplo, de licencia, sí se hace el cronograma después de, para en el caso de, a ver,
La licencia es para sacar una resolución de un permiso para construir. Ya, pero si hablamos de cronograma, es para el anexo H. Después de que te dan tu licencia de construcción, tú vas a solicitar el anexo H, que es un formulario para inicio de obra. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a iniciar obra. Vas Ujú. a colocar ahí quién va a ser tu responsable de obra, ¿no? Y ahí vas a entregar lo que es el cronograma de obra, ¿no? Para que el inspector de la municipalidad haga sus respectivas visitas, pues, ¿no? Para que vea que tal cual se está ejecutando en campo según el expediente que has presentado. Pues por eso normalmente nosotros cuando presentamos los expedientes, presentamos tres copias, ¿no? Que se presenta a la municipalidad, en el cual una va avisada para la municipalidad, uno para el cliente y uno para obra, ¿no? Entonces las tres tienen que tener la conformidad y deben estar expuestas, pues, ¿no? Y se debe respetar eso, Claro, claro que sí. de esa forma. Jorge, ¿y en dónde te ves en 5 o 10 años en obra construcciones? Bueno, lo que tratamos de nosotros hacer es, obviamente, ir creciendo de una forma en el cual el concepto que tengan de nosotros sea la mejor, ¿no? Tanto de calidad y del proceso de todo el equipo que contamos, pues, ¿no? Ahora, lo que tratamos o queremos llegar es de que tengamos un equipo realmente capacitado desde inicio a fin y a la vez que nuestro cliente esté satisfecho al 100 con cada trabajo que hacemos, pues, ¿no? E ir creciendo año tras año, pues, ¿no? Tratamos de hacer que sea así y poco a poco lo vamos a ir logrando, pues, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo les veo bastante, bastante potencial. Me dijiste que hacen de todo un poco, hasta ventana, mampara, melamine, Claro, obra gris, excavaciones, elementos estructurales, diseño, pintura por si acaso, también. claro, claro. Nosotros, como le digo, hacemos desde la etapa del diseño hasta la ejecución final, pues, ¿no? Porque nosotros tenemos personal, como le he Claro, mencionado, específico para cada cosa. profesional y técnico, pues, ¿no? Tenemos la mano de obra calificada para cada etapa, pues, ¿no? Ujú. Por eso que eh, nosotros también en un momento hemos ido a Lima a hacer ciertos trabajos, ¿no? Obviamente no es muy común, pero sí, también hemos ido en Lima, hemos ido también a Chiclayo, ¿no? Entonces, tratamos de ver las posibilidades, ¿no? Según los trabajos que se vayan presentando, pues, ¿no? Pero el equipo lo tenemos, obviamente cada uno en su especialidad, pues, ¿no? Tampoco eh, el soldador se va a meter a hacer el cableado de una red, de una casa, pues, ¿no? Entonces cada personal o cada persona en su rubro, pues, ¿no? Claro, no se va a hacer el diagrama unifilar de los tableros, nada que ver. Claro. Tenemos en cuenta también, al momento de diseñar, el proceso del personal. Normalmente, por ejemplo, cuando vamos a hacer de repente un mantenimiento de pintura, ¿no? Vemos cuál va a ser el proceso, conversamos con los técnicos para ver qué tiempo lo vamos a hacer, para sacar, en el caso de las cotizaciones, pues, ¿no? Ujú. Vemos el tiempo, el procedimiento, para ver requerimiento de materiales, ¿no? Entonces, para tener más claro y el cliente tenga un monto exacto, pues, ¿no? Para que no varíe eso de ello. Pero tratamos de siempre tomar decisiones en equipo, en general. Claro, claro que sí. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que quieren emprender o que están estudiando esta carrera? ¿Qué le dirías a esos jóvenes? O también, ¿qué le dirías al Jorge de hace 5 años atrás? Bueno, yo le diría que siga siendo una persona perseverante para que pueda llegar a ser o llegue a lograr las cosas que se imaginaba, pues, ¿no? Porque yo en mi adolescencia siempre me imaginaba las cosas que quería hacer y con mucho esfuerzo uno tiene que realizar las cosas para que lo llegue o lo logre, pues, ¿no? Porque la satisfacción que uno siente cuando hace algo por uno mismo es increíble, pues, ¿no? Ahora, las personas que realmente quieren hacer las cosas o quieren emprender, la recomendación es que sean
perseverantes y que hagan las cosas de corazón y al 100%, pues, ¿no? Ahora, y que hagan todo con responsabilidad, pues, ¿no? Porque no todo, de repente uno quiere hacer las cosas pensando de que va a ganar más, pero la intención es actuar todo con responsabilidad, pues, ¿no? Si tú estás en la capacidad de hacer algo, de repente lo puedes hacer, pero eso no quita el hecho de repente que te puedes orientar con alguien más a lo que vas a realizar, pues no, tampoco no es aventarse por así, sino que yo hablo en el tema de un proyecto de repente, pues, ¿no? Claro, Queremos, de repente queremos obviar a ciertos profesionales, ¿no? No siento de repente una persona X, ¿no? De repente soy dueño de una constructora, pero no soy ni ingeniero ni arquitecto. Voy a empezar a construir y voy a obviar al ingeniero de repente, lo voy a hacer que lo haga el arquitecto, no. Entonces la idea es de que una persona persevere y haga las cosas bien y actúe con responsabilidad porque la ingeniería civil es una rama en el cual es de mucha responsabilidad en todos los aspectos, pues, ¿no? Entonces, mi recomendación es que perseveren y que hagan las cosas bien porque si no va a haber consecuencias. así es. Sobre todo que las cosas que hacemos o que hacen los ingenieros civiles es para muchos años. O sea, las acciones que haces ahorita repercuten en años, 10 años, 20 Claro. años, las decisiones también. Y eso aplica para todo, la verdad. Bueno, Jorge, nosotros estamos muy agradecidos. Gracias por participar. Nos encantó escucharte. ¿Y cómo te consiguen en tus redes sociales? Bueno, nosotros nos ubicamos, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación de nuevo. Al menos hemos llegado a conversar un poco de todo. Eh, Nosotros nos ubicamos tanto en TikTok, en Facebook y en Instagram como en Obras Construcciones. Ahí subimos un poco de lo que realmente hacemos y tratamos de explicar de una manera práctica cada actividad que nosotros realicemos, ¿no? Igual a todo el público en general, si tiene alguna consulta o dudas, nos pueden escribir sin compromiso. Entonces, la posibilidad o la disponibilidad de nosotros va a estar ahí siempre para responder las dudas que tengan o algunas consultas. Claro que sí, el servicio nunca se acaba. Claro. De eso también aprendemos, porque a veces hay casos en el cual no es muy común, entonces siempre hay casos que de algo vamos a aprender, pues, ¿no? Sí, Vamos aprendiendo siempre. sí, claro que sí. Bueno, agradecido, gracias por participar. Te mando un abrazo a la distancia, cuídate mucho. Listo, muchas gracias, Luis. Saludos. Hasta luego, Luis.